En tiempos antiguos es bien sabido que las civilizaciones alrededor del mundo construían sus edificaciones con piedras de pesos que hoy parecen inimaginables, muchas veces transportadas desde lugares a cientos de kilómetros de distancia. Este hecho siempre me ha sorprendido, aunque no le daba la mayor importancia hasta que empecé a estudiarlo desde una perspectiva técnica. Entonces surgieron las preguntas. ¿Cómo lo lograron? No tenemos certeza absoluta, pero podemos asegurar que no fue una tarea sencilla. El tallado de muchos de los megalitos que veremos en este documental no representaría gran dificultad con las herramientas actuales. Sin embargo, su traslado es otro asunto. Hoy en día ni siquiera consideramos mover algunas de esas enormes piedras. Nos detienen el tiempo y el esfuerzo que requeriría, o la simple imposibilidad de hacerlo. Necesitaríamos allanar caminos, habilitar carreteras, utilizar una combinación de grúas de gran tonelaje y vehículos de transporte pesado que moverían los megalitos a velocidades extremadamente bajas por esas carreteras. Solo pensar en el enorme esfuerzo disuade incluso a los más optimistas. Entonces, ¿cómo lo hicieron en la antigüedad sin todo eso? Los académicos suelen pasar por alto o no darle mucha importancia al traslado de esas enormes piedras, atribuyéndolo a culturas que, según ellos, solo disponían de martillos de piedra y cinceles de cobre, y despachan el asunto a base de una ingente cantidad de mano de obra y la fuerza de voluntad del ser humano. Pero como veremos, algunas cosas no pueden explicarse solo con esfuerzo y voluntad. ¿No os parece que se habla con demasiada ligereza sobre el transporte de piedras en la antigüedad? Existe otra explicación, quizá más lógica aunque perturbadora para los académicos y por ello ignorada. ¿Y si en realidad no les costaba tanto? ¿Y si esos megalitos son testigos de una civilización desaparecida que sí poseía las técnicas necesarias para manipular esas piedras, algunas de las cuales, como veremos, pesan millones de kilogramos? En este punto es importante recordar un dato. El tallado de una piedra es imposible de datar. Aquí es donde entra la posibilidad de la existencia de una antigua civilización que quizás no estamos interpretando correctamente. ¿Y si esas piedras son vestigios de una humanidad antigua, perdida en el tiempo, y estamos atribuyendo erróneamente esos colosos a civilizaciones posteriores que simplemente los reutilizaron? Veamos algunos ejemplos y decidid por vosotros mismos. Comenzaremos nuestro recorrido en una pequeña isla situada en medio del vasto Océano Pacífico, Pompey. Al sur de esta remota isla se encuentra Nan Madol, uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Este sitio alberga un conjunto de 93 islas artificiales construidas con 750.000 toneladas de bloques de basalto megalíticos. La teoría oficial sostiene que Nan Madol fue construida por la dinastía Sodeler alrededor del siglo XII de nuestra era, aunque nadie sabe exactamente cómo lo hicieron. Entre los bloques destaca uno en particular, una enorme piedra de basalto que pesa 53 toneladas, es decir, 53.000 kilogramos. El misterio radica en cómo pudieron trasladar bloques de tales dimensiones desde la cantera, ubicada en la cima de la montaña Puig-en-Malek, hasta su ubicación junto al mar. Esto implicó tallar la piedra, bajarla de la montaña, transportarla a través del accidentado terreno de la isla y finalmente colocarla en su sitio. Todo con herramientas rudimentarias como martillos de madera. La explicación oficial sugiere que estos bloques se trasladaban usando balsas de cañas. Sin embargo, esta teoría quedó invalidada en los años 90 y además solo abordaba el transporte, no el tallado ni el levantamiento de las piedras. ¿Es posible que Nan Madol sea más antiguo de lo que se piensa? Ya hemos dedicado un vídeo en nuestro canal a Nan Madol. Os animo a verlo si queréis obtener información más detallada sobre este asombroso lugar. Vamos ahora a Oceanía, para visitar el muro de Caimanagua, un muro megalítico situado en Nueva Zelanda. Para la ciencia, esa estructura es de formación natural, ya que aceptar que tiene orígenes humanos implicaría un cambio de paradigma que alteraría muchos libros de historia. Si los humanos esculpieron esas piedras, la presencia de humanos en las islas de Nueva Zelanda tendría que retroceder varios siglos más allá de lo que actualmente se cree. Pero no todos los arqueólogos apoyan la hipótesis de la formación natural. Barry Bracefield, por ejemplo, no descarta en absoluto la intervención humana.
De hecho, sugiere que el muro fue construido por los Waitaha, unos colonos premaoríes que habrían habitado la zona mucho antes de lo que la ciencia considera posible. Varias excavaciones en el muro de Caimanagua han revelado la existencia de otras piedras justo detrás de las que están visibles, lo que indicaría que el muro es la parte exterior de una construcción maciza. Esta teoría está respaldada por la presencia de piedras similares en la zona adyacente, cuya inclinación uniforme sugiere que forman parte de una edificación. Esto refuerza la idea de Brainford de que se trata de una estructura piramidal. La imposibilidad de realizar más excavaciones en la zona, al ser un parque natural protegido, quizás nos prive de resolver el misterio. Al mencionar enormes piedras, es inevitable referirse a las imponentes construcciones megalíticas de la Edad de Piedra, tales como el célebre Stonehenge en Inglaterra, las enigmáticas piedras de Karnak en Francia, o los famosos megalitos japoneses Ishi-no-Hoden y Masuda-no Iwafune. En Europa, particularmente, esos monumentos abundan en gran cantidad, como el conocido Dolmen de Soto, siendo todos ellos ampliamente reconocidos. Sin embargo, lo que quizás no es tan comúnmente mencionado es la existencia de similares formaciones en los Estados Unidos de América. Una de estas formaciones es la llamada Balance Rock, ubicada en el estado de New York. Otra es el impresionante Dolmen Taizer, en Montana. La teoría predominante sugiere que ambas son piedras errantes, es decir, arrastradas hasta su ubicación actual por glaciares, lo cual resulta plausible. No obstante, resulta difícil de creer que esos glaciares al desaparecer hayan tenido la peculiar precisión de colocar la Balance Rock sobre varias piedras para evitar que se caiga, o que la enorme losa que corona el Dolmen Taizer haya acabado de forma tan precisa en su ubicación por motivos del azar. Asimismo, merece destacarse el asombroso muro conocido como Sage Wall, también situado en Montana. Aunque se considera de formación natural, su peculiar morfología y la presencia de otras estructuras similares en las cercanías podrían sugerir la intervención humana en su construcción. ¿A ti qué te parece? La enigmática roca de Al-Naasla se encuentra perdida en el desierto a unos 50 kilómetros al sur del oasis de Taima en Arabia Saudita. Su característica más intrigante es su división perfecta en dos partes, ambas en equilibrio sobre pequeños pedestales. La versión oficial sugiere que la roca se fracturó naturalmente en lo que pudo haber sido una unión en el pasado, pero hay quienes discrepan de esta idea. Muchos especulan que podría haber sido tallada por alguna antigua cultura, aunque el cuándo y el quién permanecen en el misterio. La presencia de numerosos petroglifos en su cara sureste respalda la teoría de una posible intervención humana, así como las enormes diferencias que presentan sus caras, que invalidaría la teoría del desgaste por erosión, ya que ésta se tendría que haber producido lógicamente en ambos lados y no solamente en uno. Con una altura de aproximadamente 6 metros y un ancho de 9, esta monumental roca pesa alrededor de 80 toneladas. En esta célebre y remota isla del Pacífico, uno de los sitios más aislados del planeta, el pueblo Rapa Nui se las ingenió para tallar alrededor de 900 estatuas que representan a un ser del que se desconoce su identidad. Son los famosos Moais. Seguro que has visto imágenes de los Moais infinidad de veces, pero ¿te has percatado de que la mayoría son cabezas o torsos semienterrados? Esto se debe a que, aunque están enterrados, en realidad son esculturas completas, talladas en bloques megalíticos gigantes. Esta peculiaridad plantea una pregunta fascinante cuya respuesta dejaremos para otro día.
¿Cuántos siglos de sedimentos se requirieron para enterrar estas estatuas? Nuestro viaje nos lleva hoy hasta la isla de Pascua debido a la magnitud y la dificultad del traslado de los moais. El moai más grande que se logró transportar se encuentra erguido en el Aju Tongariki, la plataforma ceremonial más extensa de la isla. Este coloso pesa aproximadamente 86 toneladas y es uno de los 15 moais que adornan la plataforma. Pero el más impresionante de todos es conocido como el gigante inacabado. Este moai aún reposa en la cantera del volcán Ranuraraku y es la estatua más grande tallada en la isla. Aunque nunca fue erigido, se estima que su peso final hubiera sido de 270 toneladas y tiene una altura de 21 metros, lo que lo convierte no solo en el más pesado, sino también en el más alto de todos los moais conocidos. El tallado de estas enormes estatuas fue un logro impresionante con las herramientas limitadas de las que disponían los Rapa Nui. Sin embargo, el verdadero misterio reside en cómo fueron trasladadas hasta sus emplazamientos finales. La teoría tradicional de los rodillos de madera, propuesta entre otros por el aventurero Thor Heyerdahl en los años 60 del siglo pasado, ha sido cuestionada debido a la accidentada topografía de la isla y a la falta casi total de árboles. Además, ninguna de las estatuas, algunas de más de 80 toneladas, muestra signos de haber sido arrastradas. Recientemente, los arqueólogos han sugerido una teoría que postula que los moais fueron caminando hasta sus plataformas, con la ayuda de cuerdas y un equipo reducido de personas. Aunque esta idea parece plausible en terreno plano, aún queda por demostrar en las empinadas pendientes de la isla. Además, la prueba se realizó con un moai de menos de 5 toneladas, muy por debajo del peso promedio de estas estatuas, que supera por mucho el doble de ese valor. El enigma de los traslados de los moais sigue sin resolverse de manera concluyente y continúa fascinando a todos los visitantes de la isla. Cerca de la ciudad de Cuzco está la maravillosa fortaleza de Sacsayhuamán, una impresionante muralla triple en forma de zigzag en la que hay decenas de enormes megalitos que forman un intrincado rompecabezas. La más grande de estas piedras tiene un peso estimado de 125 toneladas, aunque no es un caso aislado, pues hay numerosas piedras de pesos superiores a las 60 toneladas. Este enigma del pasado sigue sin respuesta. ¿Cómo lograron los incas transportar, elevar y colocar con tal precisión estas gigantescas piedras? La habilidad y el conocimiento técnico requeridos para esta hazaña son tan extraordinarios que suscitan la pregunta de si los incas pudieron haber reutilizado alguna estructura anterior ya existente. A lo largo del vasto imperio incaico, el antiguo Tahuantinsuyo, nos encontramos con ejemplos similares, de construcciones monumentales que desafían nuestra comprensión moderna. ¿Fueron realmente los incas los únicos arquitectos de su propio legado o hay una presencia más antigua en sus edificaciones? El monolito de Tlaloc es una escultura de origen nahua ubicada actualmente a las afueras del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Tiene una altura de 7 metros y un peso estimado de 168 toneladas. Si bien es conocido popularmente como Tlaloc, algunos investigadores sugieren que en realidad se trata de la diosa del agua Chalchitlicue, de quien también podemos encontrar una enorme estatua de más de 20 toneladas en el interior del museo. El monolito fue hallado en San Miguel de Coatlincha en 1964, para posteriormente ser colocado en su ubicación actual a las afueras del museo. Su traslado hasta la Ciudad de México supuso un auténtico desafío para nuestra maquinaria moderna, algo que al parecer, sin embargo, no supuso mucho esfuerzo para los antiguos nahuas. Quien alguna vez haya estado en la Ciudad de México sabrá de las enormes dimensiones de las que estamos hablando. Es sorprendente. En la meseta de Giza destacan las imponentes pirámides atribuidas a los faraones de la cuarta dinastía Keops, Kefren y Micerino.
Hoy no exploraremos estas famosas estructuras, sino que nos adentraremos en los alrededores donde se encuentran dispersos enormes megalitos rara vez mostrados en los documentales. Quizás porque su inexplicable tamaño hace también igualmente inexplicable su transporte e instalación. Y afrontar cuestiones incómodas no es el fuerte de la siempre dogmática egiptología. Uno de estos ejemplos lo encontramos en el Templo del Valle, datado según la egiptología en la época del faraón Kefren. Otro caso son las colosales piedras de la base de la pirámide de Micerino, una de las cuales alcanza casi las 200 toneladas. Incluso las losas de granito del techo de la cámara del rey de la Gran Pirámide pesan unas considerables 60 toneladas. Egipto está repleto de ejemplos de megalitos gigantescos esparcidos por todo su antiguo imperio faraónico, cuyo manejo y colocación serían una tarea monumental incluso en nuestros días. La egiptología a menudo utiliza la imagen del traslado de la estatua de Djéhotep como ejemplo para explicar el transporte de estos bloques. Vamos a poner esta imagen en su contexto correcto. Djéhotep fue un alto funcionario que vivió durante la dinastía XII, unos 6 siglos después de Keops, Kefren y Micerino. Comparar las técnicas de la dinastía XII con las de la dinastía IV sería como afirmar que Colón arribó a América en avión, porque nosotros, 6 siglos después, podemos hacerlo. Pues bien, para los egiptólogos, si 60 toneladas se pudieron transportar usando trineos de madera y la fuerza bruta de cientos de hombres, esto es suficiente para explicar el traslado de esas otras moles de 200.000 kilogramos. Pero hay más preguntas sin respuesta. ¿Cuántas personas se requerirían para manejar y elevar piedras de 200 toneladas, como el obelisco de Luxor? El gemelo de este obelisco se encuentra actualmente en la Plaza de la Concordia de París. Para los franceses del siglo XIX supuso una auténtica hazaña su traslado y colocación. La operación, dirigida por el ingeniero Apollinaire Levas, requirió el uso de máquinas, cables y un ingenioso sistema de contrapeso que requirió la utilización de numerosas grúas. ¿Cómo lo lograron los antiguos egipcios sin nada de eso? Sigue siendo un enigma, por más que académicos e historiadores le resten importancia. Hace unos años, en la Universidad de Granada, se trató de demostrar cómo se podía mover piedras en la antigüedad. En la prueba, unos entusiastas estudiantes tiraban de cuerdas para mover una piedra de 13 toneladas. Pero eso en realidad no demostró mucho. ¿Por qué digo que en realidad no demostró mucho? Porque la piedra fue trasladada hasta el lugar en camión, porque fue colocada sobre los rodillos con la ayuda de una grúa, porque como de costumbre en estos casos, la prueba se hizo en terreno llano, y porque se tardó un día entero en mover la piedra apenas unos metros. Yo aún estoy esperando que alguien haga esa prueba en el desierto, y con bloques de granito de 60 toneladas, y que luego los eleven a 100 metros de altura en un terreno con pendiente. Quizás la labor ya no resultase tan divertida. El enigma del transporte de los megalitos egipcios sigue siendo un rompecabezas fascinante que desafía las explicaciones convencionales de la egiptología. Si hasta ahora hemos visto megalitos cuyo traslado izado en la antigüedad plantea dudas más que razonables, ahora vamos a subir la dificultad al nivel de lo imposible. El célebre Baalbek es uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Este complejo de templos romanos, construido según se dice sobre una ciudad que se remonta a tiempos fenicios, se erige como un monumento colosal que desafía las leyes de la ingeniería y la lógica. Pero más allá de la grandiosidad de sus construcciones, Baalbek oculta secretos profundos, misterios que han intrigado a eruditos y aventureros desde los albores de la exploración. La Acrópolis de Baalbek consta de los templos de Júpiter, Baco, Venus, Mercurio y el Odeón.
aunque las construcciones romanas se edificaron sobre ruinas anteriores que formaban una plaza elevada, constituida por 24 megalitos, el mayor de los cuales pesa más de 800 toneladas. Más allá de la grandiosidad romana, surgen preguntas que desafían nuestras concepciones. ¿Cómo movieron los antiguos esos colosos de piedra? ¿Fueron realmente los romanos los maestros detrás de esta hazaña monumental? ¿O hay algo más en las sombras de Baalbek? Hay que destacar que nadie pone en duda la autoría de los templos, indudablemente romanos. Lo que se pone en duda es la autoría de los megalitos que hemos mencionado y que constituyen la base de esos templos. Son los llamados trilitones. En Baalbek, como en innumerables construcciones clásicas, se da la habitual circunstancia de que lo más antiguo es más grande. En este caso, absurdamente grande. Esta circunstancia se da por toda la ciudad, y eso, aunque sea incómodo para algunos, es una evidencia que está ahí y que no puede ser pasada por alto. Veamos por fin los famosos trilitones que forman la base del templo de Júpiter. Son 3 y tienen aproximadamente 20 metros de longitud, 4 de altura y 4 de profundidad. Pesan del orden de 800 toneladas cada uno. Los trilitones están asentados sobre 7 piedras más pequeñas, de tan solo 10 metros de longitud. Es decir, también enormes megalitos de medio millón de kilos. Estos, a su vez, se asientan sobre otros más pequeños, pero igualmente enormes, del tamaño de una persona. Además, la unión de esas moles pétreas es perfecta, sin fisuras, lo que todavía dificulta más si cabe la tarea. Es asombroso. Pero hay más megalitos, algunos que permanecen en la cercana cantera situada aproximadamente a 1 kilómetro, y que nunca llegaron a ser depositados en los edificios. Estos son todavía más pesados. El más famoso de estos bloques es la llamada Piedra de la Mujer Embarazada, de la que con toda seguridad ya habíais visto imágenes antes. Este megalito, de aproximadamente 1000 toneladas, es decir, 1 millón de kilos, está considerado como una de las rocas más grandes jamás talladas por el hombre. Aunque al lado de esta mole se encontraron 2 más, en 1990 y 2004 respectivamente, que estaban completamente enterradas y cuyo peso se estima en más de 1200 toneladas. Como hemos mencionado al principio, las dimensiones de esas piedras son colosales, tan grandes como el misterio que las rodea. Hoy, para nuestra tecnología, el traslado y izado de esas piedras sería una tarea titánica y difícilmente realizable. Entonces, ¿cómo se pudieron mover en la antigüedad? La mayoría de académicos se limitan prudentemente a decir que las bases de los templos ya estaban allí, sin entrar en detalles más incómodos. Sin embargo, algunos arqueólogos e historiadores también atribuyen a los romanos el tallado, traslado e izado de los trilitones, y ahí es donde algunos, tratando de explicar lo inexplicable, nos regalan teorías inconsistentes, tanto como lo pueden ser las alienígenas, a las que, como sabéis, a pesar de que Trami sea una novela de ciencia ficción, no damos cabida en este canal. Algunos académicos se limitan a extrapolar técnicas que sí usaron los romanos para explicar el traslado de estas piedras que pesan alrededor de 1000 toneladas, entre ellas
están las grúas de madera, la combinación de poleas y polipastos, que efectivamente usaron los romanos para mover piedras de 2 o 3 toneladas. Pero para el traslado e izado de 1 millón de kilogramos, esas tesis no aguantan un análisis técnico medianamente serio. Si queréis ahondar en el misterio de los trilitones, os animo a visionar el vídeo que ya le dedicamos al tema en el canal. Vamos a acabar con los megalitos más absurdos de cuantos se conocen. Absurdos por 2 razones, tanto por su tamaño como por la teoría oficial que los acompaña. En la provincia china de Yangshan se encuentran los megalitos más grandes conocidos. Son 3, y la hipótesis oficial es que iban a servir como estela de la tumba del emperador Hongwu, el fundador de la dinastía Ming. Miradlos bien. El asombroso peso de estos megalitos es de 6.000, 9.000 y 16.000 toneladas respectivamente, y no hay duda de que fueron tallados por el hombre. En Yangshan, la teoría oficial es la más difícil de aceptar de todas las que estamos viendo hoy. Los arqueólogos, como no pueden negar la intervención humana, argumentan que después de tallar las moles pétreas, los arquitectos se dieron cuenta de que no podían moverlas y las abandonaron. Aunque no os lo creáis, esa es la hipótesis aceptada. Tratar de estúpidos a los arquitectos de la dinastía Ming, que entre otras cosas reconstruyeron la Gran Muralla China, resulta tan disparatado como puede parecer, pero así es como los académicos lo explican. Hay tantos ejemplos en el mundo que me ha sido muy difícil elegir cuáles aparecerían en el vídeo, y muchos lugares se han quedado fuera de este documental. Quizás algún día haga una segunda parte, pero creo que por hoy ya es suficiente como para que todos nos planteemos seriamente si los arqueólogos, cuyo trabajo es todo menos sencillo, podrían estar atribuyendo erróneamente algunos de estos sitios a civilizaciones más recientes. ¿Es tan descabellado plantear la posibilidad de la existencia de una humanidad olvidada que sí podría manejar tales pesos? En conclusión, hemos visto cómo estos ejemplos se nos presentan como un verdadero reto a la capacidad humana actual de manejo de megalitos. Existen cosas para las que ni siquiera tenemos una explicación medianamente coherente. Y no nos engañemos, la solución de que miles de personas, y solo a base de ganas, pudieron hacerlo, es totalmente inviable. En lugar de atribuir habilidades inverosímiles a nuestros antepasados, deberíamos hacernos unas preguntas. ¿Cómo fue posible? ¿Qué detalles estamos pasando por alto? ¿Podría existir una tecnología antigua desconocida que facilitara estas obras? O aún más intrigante, ¿hubo una civilización perdida que no estamos interpretando correctamente en el tiempo? ¿Estamos quizás malinterpretando la historia? ¿Tú qué opinas? ¿Pudo existir esa antigua humanidad? Déjame tu opinión en los comentarios, siempre los leo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides visitar tramis.net para comprar tu copia del libro. Dale una oportunidad, igual te sorprende.